Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga grandemente. Quiero darte la bienvenida a esta clase el día de hoy. Soy el pastor Sebastián Montoya y estaremos hoy brindando una clase bien especial con dos temas fundamentales para el día de hoy. Vamos a tener esa aproximación histórica con los griegos y también vamos a tener lo que es la aproximación histórica con los macabeos. Así que entonces vamos a dar inicio a este temario número 1 que vamos a hablar un poco acerca de los griegos. Cabe resaltar de que el tema de los griegos empieza a coger fuerza, ya que como vimos en módulos anteriores, el imperio persa empieza a perder su poderío, empieza a menguar su jerarquía, su poder y su autoridad, ya que empieza a levantarse en el tema de los griegos un hombre llamado Alejandro Magno, el rey Darío III, que es derrotado por Alejandro Magno en la batalla de Iso. Empieza esta conquista y esto lleva a que el imperio persa empiece a perder su poder y empiece a perder, bueno, todo lo que conocemos como uno de los más grandes imperios de la historia. Alejandro Magno se encarga entonces de impulsar todo lo que eran los griegos y empieza a conquistar allí todo este sector, y algo propio que empieza a resaltarse en el tema de esta conquista es que su padre había transformado a Macedonia en un imperio militar. Para ello la máquina de los griegos, de guerra de los griegos, se presenta para formar uno de los imperios más grandes. La conquista griega se caracteriza porque de su propio pueblo empiezan a llevar maestros, arquitectos, empiezan, bueno, a llevar todo el tema de los gimnasios, y por eso es que se empieza a conocer mucho lo que es el tema de los Juegos Olímpicos, que hoy en día también son muy comunes, pero también esto se empieza a trascender por el tema de los griegos, porque en aquel momento se empiezan a impulsar una cantidad de juegos que son culturales en el tema de los griegos, y allí se empiezan a fomentar todas estas clases de prácticas en cuanto a las competencias. Pero algo que empieza a ayudar al tema de los griegos a la colonización y empezar a conquistar es todo el tema de todo lo que el papá de Alejandro Magno empieza a crear, pero también dirigidos por este hombre, Alejandro Magno, donde tenían unas estrategias muy buenas para poder conquistar a lo que había en su momento bajo el imperio persa. Pero oído a esto, esa conquista tiene un nombre que es lo que les llaman la helenización, donde las costumbres, la religión, la educación, construcción, entre otras cosas, se implantaban por la conquista. O sea que los griegos empiezan a infundir prácticamente su cultura, sus cosas, empiezan a moverse allí en cada lugar donde ellos podían empezar a conquistar. Alejandro Magno, siendo muy joven, muere. Él muere a la edad de 32 años en el año 323 antes de Cristo. Él prácticamente, bueno, tuvo un poder bastante rápido, pudo aprovechar su jerarquía y su poder prácticamente muy rápido, pero a los 32 años muere, y lastimosamente, como él era la cabeza que estaba allí el tema de poder conquistar y al frente de las batallas y todo ello, esto lleva a que al ya no estar Alejandro Magno en la cabeza de ellos, entonces esto empieza a coger y a perder, a romperse el imperio que en escasos 12 años Alejandro Magno había construido. Entonces, al momento de morir, los griegos empiezan a generar un repatriado en 3 generales y se reparten de 3 maneras que se las voy a mencionar a continuación. Número 1. Ptolomeo toma a Egipto y a Siria. Este es uno de los primeros repatriados que se hace. El número 2, Antígono toma a Tracia y Casandro toma a Macedonia y a Grecia. Estas son las 3 partes en que al momento de ya no estar Alejandro Magno se empieza a tomar estas 3 reparticiones para que se pueda, digamos, manejar lo que en algún momento los griegos habían conquistado. Ptolomeo se traslada a Egipto, que recuerde que es el número 1 de los que había recibido esa repatriación. Ptolomeo se traslada a Egipto y deja Siria a los seleucidas, librándose entre estas 2 familias batallas en el sector de Palestina con el fin de tentar
todo el poder. Entonces había como especie de una división allí, pero Ptolomeo se traslada a Egipto y deja a Siria a los seleucidos. Entonces eso se empieza a formar, bueno, una batalla, y usted sabe que el tema de la ambición del poder empieza a generar unas batallas bastante fuertes, que eso fue lo que en su momento se pudo presentar. En el periodo de Ptolomeo se inicia en el año 301 a.C. y va hasta el 198. Recordemos que Alejandro Magno muere en el año 323 a.C., o sea que 22 años después empieza el gobierno de Ptolomeo y va hasta el año 298 a.C. Ellos se sitúan en Alejandría y ojo a esto, es donde es su centro de operaciones. La ciudad crece de una manera muy pero muy rápida y por el sitio estratégico donde fue fundada. Entonces Alejandría se pone como una de las ciudades donde estaba el centro de operaciones, donde todo se empieza a concentrar, prácticamente lo que hoy conocemos como las capitales o bueno, ciudades importantes. Alejandría lo era para este hombre, para Ptolomeo y para todos los que ellos estaban gobernando en ese momento. Durante el gobierno de Ptolomeo se organiza la primera biblioteca, y esto es un dato bien puntual que nos deja la historia y la aproximación de los griegos, porque Ptolomeo se encarga de organizar la primera biblioteca, la cual se vuelve noticia en todo ese momento. Recordemos que no había bibliotecas y vamos a mirar por qué es importante y un dato especial en la aproximación al Nuevo Testamento, porque al momento en que Ptolomeo coge y organiza la primera biblioteca, allí es donde empieza a escribirse el tema del Pentateuco, lo que hoy conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia. Se empieza a organizar porque, bueno, ellos se encargan de proteger todo ese tema de las leyes, de los escritos que habían por diferentes guerras que ya anteriormente en este módulo y en otros lo hemos visto, diferentes guerras que se habían planteado, querían de una u otra manera consumir o quemar los escritos que se habían hecho por los profetas y bueno, todo esto. Entonces ellos lo tenían resguardado y recordemos que allí Ptolomeo se encarga de organizar la primera biblioteca y allí también se le da lugar a que se escriba el Pentateuco. Luego de esto se hace la traducción de la Biblia hebrea a la versión griega, que eso también es algo especial porque recordemos que estamos en este momento hablando bajo lo que era el dominio de los griegos. Entonces el idioma obviamente que estaba oficial en aquel entonces era el de Grecia, el de los griegos. Entonces empiezan a hacer lo que es la traducción. Recordemos estos datos puntuales. Número 1, Ptolomeo se encarga allí de coger y crear la biblioteca. En esa biblioteca se da lugar al escrito o la organización del Pentateuco y luego lo que se hace es que se hace la traducción a lo que es la versión griega. Muy bien. El periodo de los seleucidas es muy corto, va desde el año 280 al 167 a.C., tiempo en que logran dominar a Egipto y Siria, pero por intrigas políticas se destruyen entre sí. Entonces, esto es un dato especial porque recordemos que, bueno, en ese momento había muchas batallas entre temas culturales, también ambiciones de poder, temas familiares, y nos da un dato especial de que los seleucidas, recuerde de que Ptolomeo había dejado en Siria a los seleucidas y Ptolomeo se había trasladado a Egipto y deja en Siria a los seleucidas, pero en los momentos en ese periodo donde los seleucidas estaban gobernando, tratan y logran de dominar a Egipto y a Siria, pero por diferentes cosas políticas hay una destrucción entre ellos mismos, o sea que los seleucidas empiezan a desaparecer del mapa. Esto, al establecerse la familia de los seleucidas en Siria, surge como rey Antíoco número 1, 280 al 261 antes de Cristo, 19 años estamos hablando aquí en este periodo. Este quiso conquistar a Palestina cuando Antíoco II, hijo de Berenice, hijo de los Ptolomeos. A la muerte de Ptolomeo, Antíoco II se divorció de Berenice y se casa de nuevo con su anterior esposa, Laodicea. Bueno, eso empieza aquí un poco de revuelo en temas de matrimonios y en temas familiares. Esto aquí empieza a ponerse un poco interesante. Entonces, empiezan a haber diferentes, bueno, situaciones entre Ptolomeo, entre sus hijos, entre las esposas y todo ese tema. Y al final, allí
en las guerras menores entre los años 217 y 198 a.C., cuando los seleucidas vuelven a tomar el poder y el control de Siria. Recuerde que ya lo hablamos, por diferentes temas políticos, los seleucidas se estaban destruyendo entre sí, pero después de todo este revuelo familiar y entre reyes y divorcios y que toman una esposa y la otra, que no vamos a entrar en detalle, pero en algún material lo vamos a mirar, allí es donde miramos cómo los seleucidas vuelven a tomar ahí una especie de organización y vuelven a tomar el poder y el control de Siria. Esto lleva a que al tiempo en Jerusalén las intrigas crean división entre los judíos. ¿Por qué? Porque recuerde que si usted se ubica geográficamente, Egipto estaba gobernado por Ptolomeo, los seleucidas estaban en la región de Palestina y recordemos cómo Jerusalén podía estar en medio de estas dos cosas. Esto empieza a crear entre los judíos como cierta división porque algunos estaban como guiados o instruidos por todas las cosas que estaban regidas por Ptolomeo en su momento y otros por los seleucidas. Entonces esto en el tema de los judíos, por eso hablamos de que se crea cierta división entre ellos. Una banda era comandada entonces por el sacerdote Onías tercero, quien se alía con Egipto reclamando ser el sucesor del sacerdocio, y otros por Tobías, quien se une a los seleucidas para evitar ser trastornado y mantenerse en el poder del sacerdocio. Entonces, recordemos que ya no hablamos de Ptolomeo ni los seleucidas, sino que hablamos de dos personajes puntuales. Onías III, quien estaba aliado con Egipto, o sea, del bando de Ptolomeo, pero también hablamos de Tobías, que estaba del lado de los seleucidas. Y ahí es donde se encuentra la revuelta y la división entre los judíos en Jerusalén. Miremos entonces. Todo esto empieza a llevar a que, bueno, también empiecen a haber algunas divisiones y algunas cosas en el tema de Jerusalén, en el tema de los judíos, que esto es muy importante entenderlo para comprender quizá varias cosas que en el Nuevo Testamento empiezan a ser mencionados. Ojo a esto, surge allí un rey que se llama Seleuco, número 4, muere en el año 175. Este hombre estaba en complicidad con Tobías, planea saquear el templo de Jerusalén. Para lograr su cometido envía a Heliodoro, general del ejército, quien no lo hace por una visión, quien tiene un sueño el día anterior a la fecha fijada para tal fin. Entonces, hay una orden de parte de este rey, pero este general Heliodoro no lo hace por una visión que tiene en un sueño. ¿Cuál era el objetivo? Saquear el templo de Jerusalén. Entonces miremos todas las altimañas que quizá podían haber allí detrás, pero esos son datos bien especiales. Este Seleuco, número 4, muere en el año 175 a.C. y le sucede en el trono Antioquio, número 4. Recordemos, Seleuco muere en el año 175 a.C. y su poder o su reino, su trono lo sucede en el trono Antioquio número 4, apodado por algunos de sus amigos Epifanes. Entonces, este hombre es el que coge y destituye al sacerdote Onías número 3. Recordemos entonces quién era Enías. Enías era el que estaba aliado con Egipto. Entonces, habían las divisiones. Recordemos que habían las divisiones entre Onías III y Tobías y había la revuela entre los judíos. Pero ¿qué pasa? Al morir Seleuco número 4, le sucede Antioquio número 4 y este es el que destituye a Onías número 3. ¿Qué pasa entonces? Coloca en su lugar a Jasón, su hermano. Este debe pagar tributo a Roma para evitar que Palestina sea invadida por los romanos. Jasón, para congraciarse con los judíos, organiza en Jerusalén gimnasios y estadios, originando con esto que el pueblo abandonara los oficios religiosos en el templo para estar en los juegos que se presentaban. Entonces recordemos que allí estaban los seleucidas que estaban, bueno, tratando de invadir todo el tema y de colonizar el tema de Jerusalén, y esto lo logra cuando le sucede el trono Antíoco número 4, que este es el que destrona o destituye a Onías número 3, que era el que estaba prácticamente aliado con Ptolomeo en su inicio. Esto empieza a generar cierta distracción en la parte de los judíos, porque aquí lo estamos viendo que la estrategia era que los judíos ya como que
se desenlazaran de la parte religiosa y empezar a notar diferentes prácticas para de pronto llevarlos a otra clase de pensamiento o de ideología. El sacerdocio de Jasón dura poco y es reemplazado por Menelao, quien junto a los seleucidas quiere invadir de nuevo a Egipto y fracasa en su intento. Entonces ahí podemos ver cómo había un gran interés entre estos reyes para poder siempre gobernar Egipto allí y poder tomar por completo a Jerusalén de por paso. Al regreso a Jerusalén, Menelao desata su furia contra los judíos, matando a unos y vendiendo como esclavos a otros. No contento con esto, saquea el templo y destruye parte de las murallas en represalia. Entonces, bueno, ya nos vamos cuenta de que todo el tema de los seleucidas y Jasón, que en su momento, bueno, estaba allí con ellos, no pueden conquistar Egipto, pero entonces toman represalias contra los mismos judíos, destruyendo el templo, saqueándolos y bueno, destruyendo parte de las murallas que estaban allí en ese momento. En este tiempo, en el año 168 antes de Cristo, cuando Antíoco número 4 entra a Jerusalén, dice ofrecer un altar de los sacrificios, un cerdo hembra al dios Zeus. Además prohíbe guardar el sábado y se obliga a todo el judío a guardar las fiestas y a los dioses paganos de los griegos. Entonces, esto es algo bastante importante porque nos damos cuenta cómo los judíos, los que estaban en Jerusalén en aquel momento, de una u otra manera empiezan a ser plagados por ciertas costumbres o ciertas mitologías, ideologías de parte de los griegos. Recordemos, bueno, todo lo que viene desde el imperio persa, las batallas culturales. Recordemos que en Persia había el rey que de una u otra manera no se involucraba en la parte ideológica, religiosa o del credo que tenían las personas, pero los que estaban en Grecia, los que empiezan a conquistar, no respetan eso y ellos tratan de infundir su mitología y empiezan de tratar de colonizar. Y esto es del lado de los seleucidas, que ellos son los que tratan de hacer esto en Jerusalén. Ahí la batalla era por los egipcios, que ahí de una u otra manera estaba Ptolomeo tratando de estorbar que pudieran colonizar o conquistar en su ideología a los judíos, pero al no poderlo, entonces por eso toman represalias. Y ahí es donde podemos ver cómo los judíos de una u otra manera empiezan a ser también afectados o empiezan a ser plagados por la cantidad de cosas que los de Grecia estaban allí, los griegos estaban allí pudiendo fomentar en la vida de los judíos. Vamos entonces ahora a desarrollar la temática número 2, que tiene que ver con la aproximación histórica de los macabeos. Este periodo se da desde el año 167 al año 63 antes de Cristo. Recordemos que en el módulo anterior estábamos viendo acerca del tema de la aproximación de los griegos, cómo los griegos habían impuesto ciertas cosas y habían, generado una represalia y una revuela en el tema de los judíos, donde les habían impuesto y les habían prohibido ciertas cosas. Esto da el nacimiento al tema y a la aproximación de los macabeos, porque al momento de ser profanado el templo, al momento de coger las murallas, ser derrumbadas, al tema de prohibirles guardar el sábado, por ejemplo, esto empiezan a coger y les empiezan a obligar también a generar unas fiestas paganas, unos sacrificios que, los judíos no compartían, pero eran creencias de los que estaban allí, de los grecos. Entonces, esto empieza a generar una revuela y se empiezan a rebelar contra los griegos. Se renueva en aquellos el fervor nacionalista que va creciendo, culminando con la guerra de los macabeos. Y hay unos principales protagonistas de estas guerras que lo vamos a mirar a continuación. El número 1 es un hombre llamado Matatías. Fue un padre de familia compuesto por 5 varones y 2 mujeres, quien vivían en la aldea de Modín. Este hombre, al ser obligado por un grupo de guardias griegos a que sacrificaran el cerdo hembra, que eso fue lo que vimos en el módulo anterior, cómo los grecos estaban allí imponiendo sus sacrificios y que tenían que hacerlo los judíos, pues este hombre como que no le gusta mucho este tema del sacrificio, entonces se rebela en contra de los guardias y les produce la muerte. En otros términos, los mata por completo.
por el miedo, quizá por el susto de generar quizá un riesgo para él y su familia, a este hombre le toca huir al desierto, y en el desierto organiza un ejército con sus hijos llamados Juan, Simón, Judas, Elíasar, Jonatán y otros seguidores de la ley, y se lanzan a la guerra de guerrillas contra los seleucidas. Recordemos que los seleucidas estaban en la parte de Palestina y ellos eran los que estaban como comandando y estaban aplaudiendo, y de una otra manera estaban llevando a los judíos a estas prácticas de los que estaban allí en el tema de los griegos. Miremos entonces que este hombre Matatías se encarga entonces de coger y pertenecer o formar un ejército, y decide pelear allí el día de reposo, debido a que estaban siendo, allí como amedrentados, obligados por la cultura o por todo lo que estaban pasando los de Grecia. Pero entonces este hombre se encarga de formar este ejército allí en el desierto. Personaje principal allí, uno de los protagonistas que estaba pasando, era Judas. Este hombre es protagonista en el periodo del año 166 al 161 antes de Cristo. Se le llamó el martillo, atrajo por muchas de sus conquistas de la batalla de los griegos, tomando a Jerusalén en el año 164 antes de Cristo y reedicando el templo, reedificándolo allí. En este evento se le llamó la fiesta de las luces. La conquista de Jerusalén dio libertad religiosa a los judíos y cierta autonomía en sus decisiones. Volvemos a resaltar que por el tema de los seleucidas y por el tema de Antíoco IV, que fue el que empezó a reprimir y a coger represalias al no poder quizá conquistar a los egipcios y todos los que estaban allí, coge represalias contra los judíos, y esto pues les empiezan a imponer ciertas cosas. Pero este protagonista número 2 llamado Judas es de una otra manera el que empieza a generar ciertas batallas, ciertas conquistas, y de una otra manera al tomar Jerusalén en el año 164 es aquel que le da ese respiro, llamémoslo así, a esa libertad religiosa o esa libertad en cierta autonomía en cuanto a sus decisiones, porque estaban quizá muy gobernados por el tema de los seleucidas o el tema de los griegos. Protagonista número 3, Jonatán. Este hombre le da lugar en el año 161 al año 144 antes de Cristo. Afronta problemas de división entre los judíos, los helenistas por un lado y los de Asedín, descendientes de los macabeos, por el otro. Estas disputas fueron diplomáticas y ganó muchas prebendas con los seleucidas, que también andaban divididos. Se hizo nombrar como un sacerdote sumo en Jerusalén. Recuerde que estamos hablando de Jonatán. Por las intrigas de la corte fue asesinado por Trifón, quien usurpa el trono sirio por un corto tiempo. Personaje protagonista número 4 es Simón. Este da lugar desde el año 144 al año 135 a.C. Es el último de los macabeos, amante de la paz, fortalece el gobierno interno del país, además incrementa de nuevo la agricultura y solo permitió ser reconocido como príncipe del reino. Recordemos que una de las fortalezas que había tenido los de los griegos era el tema de la agricultura. Todo esto también viene del tema de los persas y todo ese tema, pero los judíos se habían vuelto a fortalecer por este protagonista llamado Simón desde el año 144 al año 135 antes de Cristo. Los asmoneos son otros protagonistas descendientes de los macabeos, que esto da periodo desde el año 142 al año 37 antes de Cristo. De la familia de los macabeos surge Simón, quien es nombrado como sumo sacerdote en forma vitalicia. Este negoció tratados con Roma, presentando impuestos a los romanos para evitar que estos llegaran a Jerusalén, y los judíos perdieron autonomía que había logrado con las guerras de Macabea. Simón celebró tratados con Siria, pero Antíoco IV violó los pactos y obligó a los judíos a que le pagaran tributo. Esto fue
todo lo que, digamos, en algún momento los asmoneos, que eran descendientes de los macabeos, estaban tratando de hacer en aquel entonces. Aparecen luchas entonces internas entre los judíos y asesinan a Simón, siendo cómplices sus hijos y su yerno. A las intrigas políticas que se daban tanto en Palestina como en Siria sobrevivió Juan Hircano desde el 135 al 104 a.C., quien con su espíritu aventurero obliga a los Ptolomeos a dejar Palestina. Muy bien, un dato bien interesante esto. Los sirios, al mando de Antíoco número 7, sitian a Jerusalén obligando a que se pague tributo, e Hircano es desterrado. Por la muerte de Antíoco 7 regresa Juan Hircano a Jerusalén y como buen aventurero y codicioso se hace nombrar sumo sacerdote y jefe único del gobierno, creando así la casa de los asmoneos. Recordemos entonces que los asmoneos eran descendientes de los macabeos. Hircano, próximo a morir, deja en el trono a Aristóbulo desde el año 106 hasta el año 103 a.C., su hijo como gobernante de Palestina. Este era amigo de los griegos, cruel y egoísta en el trato con los judíos. Llegó a tanto su desmedida y ambición que coge represalias, inclusive a encarcelar a su propia madre y a sus dos hermanos. Bueno, todo esto aquí empieza una situación bastante fuerte con el tema de Aristóbulo. Allí quien le sucede, Alejandro Janeo, su hermano, desde el periodo del año 103 hasta el año 66 antes de Cristo. Su gobierno es solo de protestas de los judíos porque era de carácter muy blando y dijo que con mucha facilidad se jugará con el puesto del sacerdocio en Jerusalén. Al momento de morir, allí Alejandro Janeo le sucede Aristóbulo II, el cual, bueno, es retirado del trono sacerdotal y bueno, aquí empiezan allí ciertas situaciones tal cual como pasó ahorita en el módulo que vimos acerca de los griegos. Empiezan unas revuelas familiares y bueno, los que estaban allí sucediendo el trono y bueno, todo este tema. Y miramos cómo aparece un personaje de este llamado Escauro. Escauro allí es uno de los generales quien apoyaba a Aristóbulo II. Ya en el trono, este Antípater forma un gobierno que se enfrenta a los romanos. Aquí hay una parte interesante porque recordemos cómo es importante conocer la historia de los griegos, ya que los griegos empiezan de una u otra manera a infundir ciertas prácticas y ciertas cosas en los judíos, pero aquí cuando se levanta este hombre, Escauro, es uno de sus generales quien empieza a generar allí un enfrentamiento con los romanos. Recordemos que el Imperio Romano también tenía cierto poder allí también muy enlazado con el tema de los griegos y esto de una u otra manera estaban bajo los judíos, bajo ciertas denominaciones de los romanos, pero este hombre Escauro también enfrenta a los romanos. ¿Qué produce eso? De nuevo Pompeyo llega con sus divisiones y sitia a Jerusalén. Ante este cerco, Hircano II ve la oportunidad y entrega la ciudad, abriendo las puertas de las murallas a un descuido. Los romanos en gratitud nombran a Hircano II, restituyéndole en su puesto el sacerdocio y llevándose preso a Aristóbulo II, quien luego escapa y regresa a Jerusalén para realizar otra revuelta contra los romanos, pero fracasa. En medio de estas disputas sube al trono en Jerusalén Alejandra, madre de los dos anteriores. Esta realiza algunas reformas en el gobierno, como dar poder a la secta de los fariseos, tomando a su hermano Simón como primer ministro y a Judá, fariseos por excelencia. Todo el poder del Sanedrín quedó en las manos de los fariseos. Entonces ya podemos ver cómo el tema de la aproximación a los griegos nos da un conocimiento valioso de lo que estaba afectando de una u otra manera a los judíos, pero también lo que pasó después de los griegos, la revuela en Jerusalén y en los judíos, cómo se tratan de rebeldizar o de rebelar contra el sistema de los griegos y generan revuela contra los romanos, y vemos todo el tema de los fracasos. Datos bien importantes para que comprendamos todo este tema de la aproximación al Nuevo Testamento. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga grandemente.